Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C Sharp en el que continuamos hablando de la programación orientada a objetos. En este vídeo lo que vamos a hacer es llevar a la práctica todos los conceptos teóricos explicados en el vídeo anterior. Vamos a ver cómo crear clases y cómo crear objetos o instancias. Así que vamos a ello. Bien, he creado en Visual Studio un proyecto nuevo al cual he llamado ejemplos PO, de programación orientada a objetos, y bueno, pues es el código que tenéis aquí. ¿Cómo creamos una nueva clase? Bueno, vamos a crear una clase que sea capaz de construir objetos, y esos objetos van a ser círculos. Vamos a empezar por algo sencillo de construir y luego a medida que avancemos lo iremos complicando un poco más. Entonces tenemos que crear una clase que sea capaz de construir círculos de diferente tamaño, o lo que es lo mismo, de diferente área. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí tenemos la primera clase que nos crea Visual Studio, a la cual llama Program con su método main. Y lo que tenemos que hacer es, dentro de nuestro namespace, tenemos que localizar dónde está la llave de apertura y la llave de cierre, crear nuestra propia clase. Pero ojo, tiene que ser una clase diferente a la que nos crea Visual Studio por defecto. Esa clase puede estar antes de la que crea Visual Studio o puede estar después. Yo voy a crear esta nueva clase después. Eso quiere decir que tendrá que estar entre la llave de cierre de la clase Program y la llave de cierre del namespace. Así que nos situamos en ese punto en concreto y aquí lo único que tenemos que hacer es utilizar la palabra reservada class y a continuación el nombre que le queramos dar a nuestra clase. Vamos a llamar a esta clase círculo, podemos llamar a la clase como queramos, siguiendo las convenciones que expliqué al principio del curso, no símbolos raros, caracteres extraños, etc. Esta clase pues tiene su llave de apertura y su llave de cierre. Y dentro de estas llaves de apertura y cierre es donde estará todo el código de esta clase círculo. ¿Y qué es lo que va a tener? Recordar que en el vídeo anterior mencionamos que las clases... Mejor dicho, los objetos tienen propiedades y métodos. Y ya hablamos de qué eran las propiedades y hablamos de qué eran los métodos. Eso quiere decir que esta clase círculo, si va a construir objetos de tipo círculo, pues en principio debe de tener también propiedades y métodos. Propiedades que especifiquen cuáles son las características de nuestros círculos y métodos que especifiquen qué pueden hacer nuestros círculos. Yo lo que pretendo con esta primera clase, voy a intentar hacerla lo más sencillo posible, es que esta clase círculo sea capaz de construir objetos de tipo círculo de diferente área. Entonces, para ello necesitamos una propiedad, que va a ser la propiedad pi. Podemos llamar a esta propiedad como queramos. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo ya, que para poder hallar el área de un círculo tenemos que utilizar la fórmula pi por radio al cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por radio por radio. Entonces, una de las propiedades que va a tener nuestro círculo es precisamente la propiedad pi. Se trata ni más ni menos que de definir una variable. Cuando nosotros definimos una variable dentro de una clase, lo que estamos haciendo realmente es definir su propiedad o una de sus propiedades. Entonces aquí podríamos decirle double pi igual a 3,1416. Esto es una constante que tiene un valor fijo. Ya sabéis que pi, o deberíais de saberlo, vale 3,1416 y es un dato imprescindible para poder hallar el área de un círculo. Aquellos que ya tengáis conocimientos en programación orientada a objetos, notaréis que en estos primeros códigos faltan algunas cosas importantes que iremos agregando después y hay algunos detalles que no son exactamente como los voy a explicar. Bueno, pues no os preocupéis porque pretendo hacerlo paso a paso para que se vea de dónde viene todo y por qué hay que hacer las cosas de una determinada manera. Bueno, pues esto sería una propiedad de la clase círculo. Cuando nosotros declaramos variables dentro de una clase, estas se convierten en propiedad de esa clase y a estas propiedades, a estas variables, cuando están definidas dentro de una clase, se les denomina también campos de clase. Así que acabamos de crear nuestro primer campo de clase. Es importante poco a poco
ir acostumbrándose a esta terminología de la programación orientada a objetos. Pero si os dais cuenta, en definitiva, no es ni más ni menos que declarar una variable decimal de tipo double, como tantas y tantas veces hemos hecho desde que comenzamos en el curso, con la particularidad de que al estar dentro de una clase, pues se le denomina campo de clase y se convierte en una propiedad de esa clase. Bueno, ahora vamos a crear un método dentro de esta clase que sea capaz de especificar qué hace un círculo. Y nuestros círculos lo único que van a hacer va a ser calcular su área. Entonces lo que hacemos es declarar un método de tipo double al cual podemos llamar también como queramos. Y yo voy a llamar a este método cálculo área. Y este método va a recibir un parámetro de tipo entero al que voy a denominar radio. Recordar que la fórmula para calcular el área de un círculo era pi por radio al cuadrado. Abrimos la llave de este método y dejamos que Visual Studio la cierre. Nos marca error, como es lógico, porque le estamos especificando que este método debe devolver un dato de tipo double y aún no hay ningún return que nos devuelva ese double. Pero lo vamos a hacer ya mismo. Lo que tiene que devolver este método no es ni más ni menos que el área del círculo. Y para ello, pues le decimos que debe devolver pi por radio por radio. Es decir, la propiedad o campo de clase que hemos creado hace un instante multiplicado por el radio al cuadrado, o lo que es lo mismo, radio por radio. Como digo, hago hincapié en esto. No es la forma más elegante de hacerlo. Ya sé que hay instrucciones en C# que nos permiten calcular esto, pero de momento, para explicar este ejemplo, me sirve así. Bueno, pues esto que acabamos de declarar aquí lo voy a introducir como comentario. Sería pues un método de clase. O lo que es lo mismo, esto nos especifica qué pueden hacer los objetos de tipo círculo. Es decir, su comportamiento. Programación orientada a objetos. Propiedades y comportamientos. Bien, pues con esto ya hemos creado nuestra primera clase, la clase círculo. Voy a reducir un poco los espacios para que se vea bien la estructura. La clase tiene su llave de apertura, su llave de cierre, tiene en su interior un campo de clase al cual he llamado pi y tiene en su interior un método al cual he llamado cálculo área, cuya llave de apertura y cierre pues también están definidas. Bien, ¿cómo creamos ahora instancias, es decir, objetos que pertenezcan a esta clase círculo? Eso lo vamos a hacer en otra clase. Vamos a hacerlo en la clase que nos crea Visual Studio por defecto y lo vamos a hacer concretamente dentro del método main. Vamos a eliminar o comentar la instrucción que incluye Visual Studio por defecto, el console.writeLine hello world, lo eliminamos y vamos a crear nuestro primer objeto perteneciente a la clase círculo, o lo que es lo mismo, nuestra primera instancia de tipo círculo. Se puede hacer de varias formas. Una de ellas sería lo siguiente. Nombre de la clase, círculo, y a continuación nombre que le queremos dar a nuestro primer objeto perteneciente a esta clase. Puede ser el nombre que nosotros queramos siguiendo las convenciones que ya hemos mencionado al principio del curso. Yo voy a llamar a este primer objeto mi círculo. Bueno, pues ya lo hemos creado. Esto es lo que sería una creación de objeto de tipo círculo, o lo que es lo mismo, una variable objeto de tipo círculo. Hay variables de tipos primitivos, como por ejemplo, esto sería un parámetro o argumento inRadio o double p. Estos son variables de tipo primitivo, double, int. Y luego también, a la hora de utilizar la programación orientada a objetos, tenemos variables de tipo objeto, como por ejemplo mi círculo. Esta variable no es ni de tipo entero, ni de tipo double, ni de tipo float, sino que es de tipo círculo. Por eso se denomina variable objeto de tipo círculo. Al igual que nosotros, cuando creamos una variable de tipo primitivo, podemos primero declarar esa variable, tal y como hemos visto anteriormente en el curso, y más tarde iniciar esa variable, es decir, darle un valor. Ocurre exactamente lo mismo con una variable objeto, como en este caso mi círculo. Podemos declarar esa variable, como hemos hecho, y más adelante en el código iniciar la variable, o también podríamos hacer, que lo vamos a ver ahora después, una iniciación
una declaración e iniciación en la misma línea. Entonces, ahora mismo hemos declarado esta variable de tipo círculo. ¿Cómo iniciamos esa variable? Es decir, ¿cómo le damos un valor? Al contrario de lo que ocurre con los tipos primitivos, en los cuales utilizamos el símbolo igual y a continuación el valor, con una variable objeto esto no es así. Con una variable objeto, para iniciarla, lo que hay que hacer es escribir el nombre de la variable, a continuación el símbolo igual, pero en vez de darle un valor, lo que hacemos es utilizar la palabra reservada new y el nombre de la clase con sus paréntesis. Esto que acabamos de hacer es lo que se llama iniciación de variable objeto de tipo círculo. Es decir, le hemos dado ya un valor a esa variable de tipo círculo. Bien, pues esto que acabamos de hacer, esta instrucción, es lo que se denomina también instanciar una variable. Instanciar, perdón, una clase. Siempre que veamos la palabra reservada new, lo que estamos haciendo es una instancia. A esto también se le denomina instanciación. También se le denomina ejemplarización. Ya sé que son un montón de palabras extrañas para aquellos que comenzáis, pero conviene ir asimilándolas poco a poco, ¿no? Ejemplarización. También se le denomina creación de ejemplar de clase. Son sinónimos, todo es lo mismo. Da igual decir instanciar una clase que ejemplarizar una clase. Da igual decir que hemos instanciado una clase que decir hemos creado un ejemplar de clase. Todo es lo mismo. Un ejemplar de clase no es ni más ni menos que una variable objeto perteneciente a esa clase. Lo que conviene distinguir de forma clara de momento es que ya tenemos nuestra primera clase, círculo, y ya tenemos nuestra primera instancia o variable objeto perteneciente a la clase círculo que se llama miCírculo. Esto, en definitiva, es lo que se denomina un objeto. En este caso es un objeto que pertenece a la clase círculo. Y como objeto que es, tal y como explicamos en la clase anterior, tiene sus propiedades y sus métodos. ¿Qué propiedades tiene este objeto miCírculo? Tiene la propiedad pi. ¿Qué métodos tiene este objeto? Tiene el método cálculo área. Si recordáis la clase anterior, introducimos, que para utilizar propiedades y métodos de un objeto hay que seguir la nomenclatura del punto. Esto es, nombre del objeto, punto propiedad igual a valor, o nombre del objeto, punto método. Bueno, pues vamos a ver si podemos, de momento, utilizar tanto la propiedad como el método. Vamos a ver que no es así. Mirad, si nosotros escribimos el nombre del objeto, fijaos que Visual Studio ya nos reconoce este objeto, aparece en el menú IntelliSense cuando empezamos a escribir. Si utilizáis la tecla tabulador, cuando os encontráis con este menú IntelliSense, os va a facilitar mucho el trabajo y os va a evitar muchos errores de sintaxis. Podéis moveros por este menú con las flechas y una vez que tengáis el término que queréis utilizar, pulsáis la tecla tabulador y Visual Studio lo escribe por vosotros. Esto evita muchísimos errores de sintaxis. Bueno, pues miCírculo, punto. Cuando nosotros utilizamos la nomenclatura del punto, Visual Studio pues nos intenta ayudar con menús IntelliSense. En estos menús salen todas las alternativas posibles que cabe utilizar detrás de este punto. Y fijaos que no tenemos ni a pi ni a cálculo área. Tenemos otra serie de instrucciones que de momento no entendemos. Equals, getHashCode, que veremos más adelante. Pero no aparece en este menú ni pi ni cálculo área. Eso quiere decir que si yo intento utilizar el método cálculo área para este objeto de tipo círculo, pues me va a dar un error. Y la pista me lo da el que no aparece en este menú. Es decir, yo le digo cálculo área y ahora le intento pasar el parámetro que me pide el método. Me está pidiendo un parámetro de tipo entero, por ejemplo 5, y aquí Visual Studio me va a marcar un error. ¿Por qué me está marcando este error? Si dejamos el ratón quieto encima del error, nos va a dar una pista muy ajustada, y es, fíjate, nos dice en este cuadro que no es accesible debido a su nivel de protección.
¿Qué quiere decir eso? Mirad, fijaos que tanto la variable pi como la variable calcularia pertenecen a la clase círculo. Y nosotros estamos intentando acceder tanto a este método como a esa variable desde una clase diferente, desde la clase program que nos ha creado Visual Studio por defecto. Esto en principio no es posible, no se puede acceder a una propiedad o un método de otra clase por un principio que ya mencionamos en la clase anterior, que es el principio de encapsulación. Recordar que lo mencioné en la clase anterior así de pasada. ¿Qué es esto de encapsulación? Encapsulación, como su propio término indica, consiste en proteger el código que hay dentro de una clase de accesos externos. Por eso, si yo intento acceder desde otra clase a esta propiedad y a este método, no me va a dejar, a no ser que cambie su protección o su nivel de acceso. Y esto es algo que explicaremos con detenimiento un poquito más adelante. Pero de momento, lo que vamos a hacer es agregar delante del método CalculuArea la palabra reservada public. Es bastante intuitivo porque public pues viene de público y eso quiere decir que ahora podemos acceder a este método desde cualquier otra clase de nuestro programa. Fíjate que en cuanto he introducido el public ya desaparece el error de la instrucción CalculuArea. Pero voy a hacer una cosa para que lo veáis. Voy a poner nombre del objeto, punto. Y fíjate cómo ahora en el menú IntelliSense que nos ofrece Visual Studio, junto a las instrucciones anteriores que de momento no entendemos, sí que aparece CalculuArea. Es decir, está reconociendo que este objeto, entre sus comportamientos, hay uno que es CalculuArea. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar con la flecha esa instrucción, pulsar el tabulador y ahora pasarle, por ejemplo, 5. Bueno, pues aquí hemos definido nuestro primer objeto y hemos establecido nuestro primer comportamiento, y es que me calcule el área. Este código no hace nada por sí solo, porque no da error, pero tampoco veríamos nada si ejecutamos el programa. ¿Por qué? Nos está devolviendo el área de un círculo con un radio de 5. Es cierto, pero no le hemos dicho dónde imprimir ese área, dónde verlo. Entonces, esta instrucción, mi círculo.calculaarea5, debería ir por lo menos dentro de un console writeLine para poder ver ese área en consola. E iría así. Entonces, hay que tener cuidado con el paréntesis de apertura del método writeLine, con el paréntesis de cierre de writeLine y luego pues los paréntesis del método CalculuArea. Una vez que hemos hecho esto, si guardamos cambios y ejecutamos el programa con control F5, estaremos viendo por primera vez, ahí está, el área de un círculo que tiene un radio de 5, que es 78,54. El 5 viaja y se almacena en radio, hace el cálculo correspondiente y nos devuelve el área en concreto. Nosotros tenemos aquí la clase círculo, pero podemos crear todos los objetos que queramos que pertenezcan a esta clase, o lo que es lo mismo, podemos crear todas las instancias que queramos que pertenezcan a la clase círculo. De momento tenemos una, mi círculo, pero podemos crear otra. Lo único que habría que hacer es repetir el proceso. Círculo, a continuación, nombre que le queremos dar a este segundo objeto, lo podemos llamar como queramos. Yo lo voy a llamar mi círculo 2. Y ahora, a diferencia de lo que hemos hecho antes, que declaré el objeto en una línea y lo inicié en la siguiente, podemos hacer lo mismo que con las variables primitivas. Podemos declarar e iniciar en la misma línea, igual a new círculo. Bueno, pues ya tenemos dos objetos o instancias que pertenecen a la clase círculo. Mi círculo y mi círculo 2. Cada uno de estos círculos tiene sus propias características y comportamientos. Si nosotros dejáramos este código así, tal y como lo tengo, es cierto que tengo dos objetos, pero son diferentes, porque el objeto mi círculo sí que tiene un comportamiento, es decir, está calculando el área, sin embargo, el segundo objeto mi círculo 2 no tiene ningún comportamiento, no está calculando el área. Pero vamos a hacer que se asemejen un poco más. Sí que voy a hacer lo mismo para este segundo objeto. Es decir, voy a imprimir en consola pues el área de este segundo círculo en el caso de que el radio
fuese, por ejemplo, de 9. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, ejecutamos, y aquí vemos el área del primer objeto, del primer círculo, 78,54, y el área de este segundo objeto círculo, 254,4696. Podríamos crear muchos más objetos de tipo círculo, no hay límite, y en esos objetos de tipo círculo decidir pues quiénes tienen el comportamiento de cálculo área y quiénes no lo tienen. Pero también podríamos establecer las propiedades para cada uno de estos objetos de tipo círculo. Pero claro, primero tenemos que ver qué propiedades tiene un objeto de tipo círculo. Como es una clase muy sencilla, ya que es la primera que hacemos, estos objetos solamente tienen una propiedad, y es la propiedad llamada pi. Pero tal y como tenemos este código, podríamos cambiarlo, lo que sería un contrasentido o un error, porque pi debe ser siempre un valor fijo. Pi debe de valer siempre 3, 14, 16. Pero tal y como tenemos el código, podríamos empezar a intentar manipular ese valor. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el primer objeto de tipo círculo que hemos creado, mi círculo, utilizando la nomenclatura del punto, podríamos intentar acceder a esa propiedad pi, pero no vamos a poder. ¿Por qué? Por el mismo motivo que nuestro método cálculo área, porque no es accesible desde una clase diferente. Para que fuera accesible, deberíamos utilizar la palabra reservada public en la definición de pi, es decir, public double pi. Con esto hacemos que la propiedad también sea accesible desde otras clases. Bien, pues fijaos que ahora cuando yo utilizo el punto, aparece tanto el método cálculo área como la propiedad pi. Al haber agregado public, Visual Studio, a pesar de que estoy en una clase diferente, detecta que es accesible desde otro lugar. Si yo ahora le digo .pi igual a 50,45, por ejemplo, pues me deja y no hay ningún problema. Claro que lo que hay que preguntarse es si esto tiene sentido. Y no lo tiene. No lo tiene porque pi, como hemos dicho antes, debe ser un valor fijo y yo no debo de poder cambiar ese valor. Tener en cuenta que si yo cambio el valor de pi, de esta propiedad, si yo vuelvo a realizar el cálculo del área, voy a hacer un copia-pega de esta instrucción, pues ya sabéis que el flujo de ejecución va de arriba abajo. Bien, pues el primer cálculo lo va a hacer bien. Pero el segundo cálculo, que lo tengo aquí, lo va a hacer mal, porque este cálculo lo va a realizar después de haber cambiado el valor de pi. Pi, cuando ejecute esta última línea de código, ya no va a valer 3, 14, 16, va a valer 50, 45. Y nos va a dar pues un cálculo disparatado del área. Aquí lo tenéis. El primer cálculo para el círculo es correcto, luego está el cálculo del círculo 2, que también es correcto, y luego volvemos a realizar el cálculo del círculo otra vez, pero nos da un valor disparatado porque cuando realizamos este cálculo hemos cambiado el valor de pi. Esto, en este programa en concreto, no tiene ningún sentido. Una alternativa sería quitar la palabra reservada public. Al quitar la palabra reservada public, hacemos que ya no sea accesible desde otra clase. Fíjate cómo nos sale un error ya en la instrucción anterior. No podríamos modificar ese valor desde otra clase. Esta sería una alternativa. Pero si lo dejamos así, dentro de la propia clase círculo, es muy sencilla, pero imaginemos que esta clase fuera más compleja, podríamos modificar el valor de esa variable. Entonces lo que podemos hacer es convertir esta variable en una constante. Ya sabemos la diferencia que hay entre variables y constantes, para que no se pueda modificar ese valor ni siquiera dentro de la propia clase círculo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues agregando antes del double la palabra reservada const. Con esto hemos convertido esa variable en una constante. Sigue siendo una propiedad de la clase círculo, sigue siendo un campo de clase. Lo único que ocurre es que antes era una variable de clase y ahora es una constante de clase. También debemos eliminar, porque si no, no compilaría el programa, la instrucción anterior, mi círculo.pi igual a 5045. De hecho, Visual Studio nos marca error. Hay que borrarlo porque ni siquiera es accesible desde la otra clase. Entonces este programa estaría ahora mucho más correcto que antes. Hemos convertido la variable pi en una constante, porque así debe ser, su valor debe ser siempre el mismo. Y lo único que nos quedaría quizás es utilizar la clase math para realizar el cálculo del área.
Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. De momento no quiero complicarlo con más información aún. Así que para terminar el vídeo y recapitulando, recordar esta diapositiva que vimos en la clase anterior, cuando explicamos pues qué era una clase y qué era una instancia, ejemplar u objeto perteneciente a esa clase. Y os puse el ejemplo pues, de una clase coche con sus propiedades y métodos que sirve como molde para crear objetos que pertenezcan a esa clase. Esos objetos van a tener características en común. Os expliqué que podría ser, por ejemplo, el chasis, y luego cada objeto puede tener su carrocería, su color, etc. Bueno, pues si trasladamos esto al código que acabamos de hacer, ¿dónde encajaría cada cosa? Bien, pues círculo sería la clase que hemos creado, donde antes estaba el chasis del coche, ¿no? Y mi círculo 1 y mi círculo 2 son los objetos, instancias o ejemplares que pertenecen a esa clase. Si vemos el código que hemos escrito, pues sería lo que veis ahora en pantalla. La clase círculo es el molde que va a servir en un futuro para construir diferentes objetos o instancias de tipo círculo. Y este es el código que hemos utilizado. Bueno, pues en esto se resume la programación orientada a objetos. Este es el paradigma de la programación orientada a objetos, la filosofía que se utiliza para programar en los lenguajes modernos. Sé que puede parecer ciertamente complejo, y en este caso hemos hecho la clase más sencilla posible, pero cuando una aplicación es muy compleja, y sobre todo tienen que trabajar en ella varias personas, este paradigma de la programación facilita mucho la tarea respecto a lo que se utilizaba o a la forma de programar que había anteriormente. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos, que no está mal, y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.